Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Editocor, Compras Públicas por el Mundo. Hoy vamos a continuar con un tema que ha generado mucho interés en la comunidad tanto de las entidades públicas como de los contratistas del Estado y tiene que ver nuevamente con las asociaciones público-populares que fueron creadas en el artículo 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo. Y hoy vamos a hablar un poco más a profundidad acerca del decreto 874 del 2024. Este decreto salió en julio de este año, del año 2024, y básicamente lo que hizo fue reglamentar el artículo 100 del Plan Nacional de Desarrollo. Como ya hemos repasado en videos anteriores, este artículo lo que hizo fue crear la modalidad de selección o participación en contratación pública y privada mediante asociaciones público-populares. Y básicamente para recordar lo que dice es que las entidades estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía. Entonces vamos a repasar contratos de manera directa. Esa es una característica, hasta por la mínima cuantía. Recuerden que la cuantía de la contratación está dada por el presupuesto de cada una de las entidades. Hay que revisar, están salarios mínimos, menor cuantía y mínima cuantía. Ese es el monto. Y esto varía, hay entidades en las que la mínima cuantía pueden ser 10 salarios mínimos, 50 salarios mínimos, 100 salarios mínimos, 1000 salarios mínimos. Entonces es importante que ustedes se tomen el tiempo para analizar y determinar cuál es la mínima cuantía en las entidades en las que ustedes quieren hacer ofertas o comunicarse con la entidad para ofrecerle los bienes o servicios que ustedes como personas naturales o personas jurídicas sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular le pueden ofertar al Estado colombiano. Y como hemos repasado en estos contratos de acuerdo con la ley 100, con el artículo 100 de la ley 2294 de 2023, lo que permite es que las entidades públicas celebren contratos para ejecución de obras o para la adquisición de bienes y servicios relacionados con infraestructura social, vivienda rural, vías terciarias y caminos vecinales, cultura, infraestructura productiva local, proyectos de eficiencia energética, producción de alimentos, suministro de bienes y servicios, gestión comunitaria del agua, saneamiento básico, economía del cuidado, fortalecimiento ambiental y comunitario y adquisición de productos de origen de destinación agropecuaria. Aquí es importante recordar que el espectro es bien amplio porque casi todo puede entrar dentro de la economía popular y este artículo lo define claramente y dentro de sus apartes de lo que se puede celebrar para la ejecución de este tipo de asociaciones está el suministro de bienes y servicios. Eso nos genera un entorno gigante o demasiado amplio. Entonces nosotros consideramos que las restricciones para este tipo de contratos casi que son inexistentes porque suministro de bienes y servicios aplica a un ámbito muy amplio de la economía. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué dice el decreto 874 del 2024? Como lo hemos mencionado, lo que hizo este decreto fue crear el título 16 de la parte segunda del libro segundo del decreto 1082 del 2015. Y esta reglamentación contiene varias características que queremos repasar hoy. Ustedes pueden ver el decreto en cualquier página, cualquier buscador. Buscan por decreto 874 de 2024 y allí encontrarán la norma. Es una norma muy corta, aproximadamente tiene, digamos, el artículo primero y el artículo segundo del decreto. Lo que mencionan es las características de la vigencia y lo que reglamentan. Y básicamente tiene 11 artículos. Están numerados conforme las características del decreto 1082, o sea que tienen varios numerales y subnumerales. ¿Y cuál es el objeto
el objeto de las asociaciones público-privadas y del decreto reglamentario es que las entidades públicas estatales pueden celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria, las cuales se denominarán asociaciones público-populares, la sigla es APPO. Entonces, volvemos a ver, el espectro es amplio. Contratación directa, primero. Segundo, mínima cuantía. Tercero, personas naturales. Entonces, personas naturales es una persona mayor de 18 años prácticamente que no tenga ningún tipo de restricción para contratar. Ahí ustedes tienen que determinar las características que la entidad pública va a exigir al momento de elaborar los documentos que se requieren para presentar ofertas. Pero como está redactada la ley y como está redactada la norma, básicamente cualquier persona entra dentro de estas características, porque como economía popular es absolutamente casi todas las actividades que tienen que ver con el comercio de bienes y servicios en cualquier sociedad. Este régimen de contratación está sometido a las normas del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. De igual manera están sometidos a los principios de la función pública. Esto es igual para todas las modalidades de selección: licitación pública, selección abreviada, subasta inversa, concurso de méritos y demás modalidades de selección. ¿Cuál es la finalidad de las asociaciones público-populares? Las asociaciones público-populares, pues, como hemos mencionado, lo que buscan es que se celebren cuando la finalidad se encuentra señalada en el artículo 100 de la Ley 2294 del 2023. La justificación de lo anterior deberá hacerse por parte de la entidad pública en el proceso contractual que se adelante. Es decir, vuelvo y repito, que cualquier forma de proveer bienes o servicios entraría en esta modalidad. ¿Qué se entiende por economía popular y comunitaria? Entonces, ¿qué dice la norma? En el artículo 2.2.16.1.4. Se entiende por economía popular a los oficios y ocupaciones mercantiles relacionados con la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, y no mercantiles que hagan referencias a actividades domésticas o comunitarias. Esta definición, vuelvo y lo repito, es que contempla casi todas las actividades de comercio. Entonces, ustedes pueden vender bienes y servicios que requiere la entidad pública, desde servicios profesionales, no profesionales, de consultoría en general, y bienes, pues todo el espectro. ¿Qué es lo que más se mueve la economía hoy en día? Pues todo el tema de tecnología, informática. Luego también servicios de educación, servicios relacionados con obras, la obra pública. Lo importante es que se enmarque dentro de la contratación directa y la mínima cuantía. Para el efecto del decreto que estamos estudiando, también se entiende como economía popular, digamos, todo lo que sea desarrollado por unidades económicas de baja escala, ya sean personales, familiares, micronegocios y microempresas, en cualquier sector económico. Volvemos, ustedes, les dejo su imaginación, todos los sectores económicos que existen: salud, educación, infraestructura, servicios culturales, servicios alimenticios, servicios de proveeduría de bienes de uso recurrente, etc. ¿Cuándo procede una APPO o Asociación Público-Popular? Para celebrar una APPO, la entidad estatal debe establecer dentro de los documentos del proceso la conveniencia del uso de la APPO con base en las necesidades identificadas por la entidad estatal, indicando el impacto estimado en la economía popular con la suscripción del contrato, la utilización de la tipología y la consistencia entre el proyecto del contrato y el alcance del presente título. Además, debe identificar la idoneidad y los requisitos técnicos que la llevan a elegir a la persona natural o la entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la economía popular o comunitaria para ejecutar y cumplir el objeto del contrato. Este es el artículo 5, digamos, dentro de la
numeración que hace el decreto 874 del 2024. ¿Qué nos dice el artículo 221616, que vendría a ser el artículo sexto? Y dice cuáles son los requisitos para contratar mediante una APPO. Y menciona que las entidades estatales podrán contratar con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro en los términos de esta norma, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, y establece 3 requisitos para celebrar asociaciones público-populares. El primero es que la persona natural o la persona jurídica sin ánimo de lucro deba ser parte de la economía popular y comunitaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2216.1.4 del presente título, que ya vimos que cualquier actividad económica o mercantil hace parte de la economía popular o comunitaria. Entonces es la primera característica, o sea que quiere decir que casi todos los ciudadanos colombianos y las asociaciones sin ánimo de lucro entrarían en esta característica. La segunda es que para el caso de las entidades sin ánimo de lucro es necesario que su objeto social tenga relación con la ejecución de obras o la adquisición de bienes y servicios contemplados en el artículo 100. Volvemos a considerar que casi todas las personas jurídicas sin ánimo de lucro ingresarían en esta regla, porque básicamente lo que dice el artículo 100 de la ley 2294 del 2023, que es la que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo, es que cualquier actividad, cualquier proveeduría de bienes o servicios. Entonces, segundo, entrarían todas las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Y la tercera regla es que la persona natural o la entidad sin ánimo de lucro deben cumplir con la normativa aplicable a los oficios, ocupaciones y objetos sociales que desempeñen dependiendo de su sector económico. Esto también lo cumplirían pues todas las personas naturales o jurídicas. Entonces, dentro de los requisitos que debe acreditar la persona natural o la persona jurídica, se tendrán en cuenta los lineamientos o las instancias que emitan las entidades competentes. ¿Esto qué es? Pues que si hay reglamentación al respecto, pues se podrá tener en cuenta. Pero seguimos considerando que es una modalidad de selección absolutamente amplia, donde todos los colombianos pueden ser proponentes o ser contratistas del Estado. El artículo séptimo o el 221617 dice que se deben articular las acciones público-populares con las políticas públicas. Entonces, básicamente esto es que se mencione en los documentos respectivos cómo se hace esa organización o cómo se hace esa implementación. El artículo octavo del decreto 874 del 2024 dice que las entidades públicas deben abstenerse de fraccionar el objeto contractual con el fin de eludir los procedimientos impuestos para el deber de selección objetiva. Fraccionamiento de contratos, digamos que independiente que lo dijera acá o no, pues el fraccionamiento de contratos no está permitido en la legislación colombiana. Aquí hay una situación bien característica, novedosa, diferente y que no aplicaría en todos los casos, pero habla de los mecanismos de donación. Entonces, en situaciones de emergencia, desastres, las entidades estatales podrán comprar de manera directa productos agropecuarios de pequeños productores agrícolas y campesinos que hayan sido afectados y donarlos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Eso es una figura novedosa en cuanto a situación de compra de bienes y servicios de carácter agropecuario en situaciones de desastre. El artículo 10 dice que el uso del SECOP básicamente es obligatorio para darle publicidad a los procesos que se adelanten bajo esta modalidad de selección. Y el último artículo, el 2216.1.11, habla de la difusión del mecanismo de asociaciones público-populares. Y aquí nosotros estamos contribuyendo con este artículo en Ditocor, en este canal, y es que estamos difundiendo el mecanismo de asociaciones público-populares, y dice que las entidades estatales podrán difundir el mecanismo de asociaciones público-populares en los territorios utilizando diversos espacios y canales de comunicación como las ferias de negocios inclusivas, las ferias de inclusión financiera, espacios de diálogo y presentación de oferta institucional del Estado. Hasta aquí, digamos, hicimos un recuento y una lectura del decreto 874 del 2024, que como ya dijimos reglamentó el artículo 100
del Plan Nacional de Desarrollo. Seguimos insistiendo, esto es una oportunidad gigante para que la ejecución contractual sea más dinámica, para que la ejecución presupuestal de las entidades públicas sea más ágil y para que las personas naturales o jurídicas sin ánimo de lucro de la economía popular, que al final somos todos, podamos ser oferentes y contratistas del Estado. Los invitamos a que en sus regiones, en sus municipios, en los sectores de la ciudad donde ustedes están, y que ustedes sepan que las entidades públicas necesitan bienes o servicios que ustedes provean, que ustedes distribuyan, que ustedes fabriquen, o servicios que ustedes presten a la sociedad, pues se los ofrezcan a las entidades. Y de igual manera, pues las entidades están muy abiertas a este tipo de modalidad de contratación. Está en una ley, está en un decreto reglamentario. Colombia Compra Eficiente lo ha permitido de manera clara, donde las reglas son amplias. El Departamento Nacional de Planeación también ha hecho actividades hablando sobre esta modalidad de selección, y la invitación de nosotros aquí en Ditocor es a que las entidades públicas utilicen este mecanismo, a que las personas naturales y las personas jurídicas sin ánimo de lucro sean oferentes y sean contratistas del Estado, y que si alguno de ustedes considera que nosotros podemos aportar en esa construcción o en esa estructuración de procesos o en esa estructuración de ofertas, pues se comuniquen con nosotros para que a través de los canales de comunicación de Ditocor, la página web, las redes sociales y los correos electrónicos, podamos nosotros brindarles ese acompañamiento a ustedes, ya sean actores desde lo público, desde la entidad, o sean actores desde lo privado, es decir, de personas naturales o personas jurídicas sin ánimo de lucro. Muchas gracias por seguir este canal, por ver estos videos. Este tema está tomando muchísima relevancia y sabemos que de aquí a final de año va a ser uno de los principales factores y mecanismos de ejecución presupuestal en la compra de bienes y servicios de las entidades públicas. Así que anímense, suscríbanse al canal de Ditocor, envíenos correos, envíenos comunicación, envíenos sus comentarios, compartan estos videos con todas las personas que ustedes consideren les puede aportar valor y conocimiento, y recuerden siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien.